Beautiful. Can she? Beautiful. She's in trouble. She's hurt. Oh, in the finish. He's out. Holly Holm. Empujando, tratando de mantener una distancia. Paren esa pelea, referee. Paren esa pelea, referee. ¿Será que con la salida de Amanda Nunes del UFC, la promoción está buscando recuperar el interés trayendo a otra estrella de alto calibre? En los últimos días se ha esparcido el fuerte rumor de que Dana White quiere volver a firmar a Ronda Rousey. Al día de hoy, eso suena como una gran locura. Más allá del retiro de la leona, ¿pudieran existir otras causas para que la UFC tome acciones que parecen definitivamente muy desesperadas? Soy José y esto es Fans Combat. Para los seguidores recientes del UFC, cuando hablamos de Ronda Rousey en la promoción, podríamos decir que fue la versión femenina de lo que es hoy Conor McGregor, aún antes de la llegada de Conor, o antes de que Conor se convirtiera en estrella, sería mejor decir. Sus combates eran seguidos por infinidad de fans, todo lo que hacía despertaba una enorme expectación. Las marcas se peleaban por tenerla como imagen. Rousey tuvo participaciones en la pantalla grande, en el film Los Mercenarios 3, así como en Rápidos y Furiosos 7, en la cual aparece como el personaje de Cara, además de una aparición como ella misma en Entourage. Hasta que fue derrotada por Holly Holm de una patada demoledora que la noqueó y acabó con su aureola de imbatibilidad. Y finalmente, casi un año después, fue horriblemente noqueada y retirada de manera definitiva de las MMA por la brasileña Amanda Nunes, sí, la leona. A pesar de la derrota, la norteamericana ganó $3 millones, lo que equivale a $62.500 por cada segundo que duró el combate. Ya para este momento ha aparecido en muchas otras películas y series. Ronda en la actualidad es actriz y luchadora de la WWE, en donde fue o es campeona. No soy seguidor de esa promoción. Sobra decir que desde el retiro de Ronda Rousey no ha habido nada igual en la rama femenil de la UFC. Volviendo a la pregunta inicial, ¿será que con la salida de Amanda Nunes de UFC, la promoción está buscando recuperar el interés trayendo a otra estrella de alto calibre? Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. No lo sé, tal vez el retiro de Amanda pueda tener algo que ver, pero Amanda Nunes nunca fue la gran vendedora. Deportivamente fue reconocida y aceptada por la mayoría como la mejor, pero nunca fue la gran figura mediática. Mujeres como Rose Namajunas, Valentina Shevchenko y Joanna Jędrzejczyk, estando muy pero muy lejos de lo que fue Ronda, y antes de ellas Miesha Tate, han traído mejores números a la promoción que la leona, por lo que tal vez se trate de un problema más amplio y no solo del retiro de Amanda Nunes. Hay varios puntos que se pueden traer a colación. Uno es que la promoción ha estado muy conservadora en la inversión en las categorías de las mujeres. Por ejemplo, con el retiro de Amanda se habla de un casi seguro cierre del peso pluma femenil, pero la realidad es que desde hace más de 2 años esa categoría no tiene ranking, es decir, prácticamente ya no existía. Por eso muchas peleadoras decían que Amanda tenía 2 cinturones, pero no era doble campeona. Por mucho tiempo los fanáticos de UFC pedían la contratación de Kayla Harrison, ex campeona de PFL y una de las figuras femeninas más mediáticas de las MMA en los últimos tiempos. Pero a Dana White nunca le pareció un movimiento atractivo. Por un momento, si la compañía hubiera estado buscando romper el mercado y recuperar el interés trayendo a otra estrella de alto calibre, la contratación de Kayla Harrison parecía lo más acertado. Otro punto que quiero traer a colación es la reciente propuesta de Sean O'Malley. El luchador lanzó la idea de la aparición de una rama de UFC solo para mujeres, pero pienso que fue una propuesta con trampa, luego les explico por qué. En una emisión de su show de podcast, el contendiente del peso gallo propuso la idea a la promoción. Para su idea, la compañía debería realizar eventos en donde solo se produzcan enfrentamientos femeninos.
Pero el luchador por un lado hizo la propuesta y por el otro se cuestionó si esta idea se podría sostener en el tiempo en cuanto a entretenimiento. Para comenzar, Sean dijo: ¿qué pasaría si hubiera una WUFC? ¿Y si tuvieran su propio programa? ¿Duraría? ¿Serían capaces de vender pay-per-view? ¿Podrían llenar arenas? Solo estoy preguntando. ¿Y si fuera la WUFC? Sigue siendo el UFC, sigue siendo Dana, sigue siendo el UFC impulsando estas peleas y promoviéndolas. ¿Duraría? Además, Sean O'Malley agregó: no estamos diciendo que sean malas, estamos hablando desde un punto de vista de puro entretenimiento. Mira la WNBA, mira la NBA. Hay algunas peleas de chicas que son muy interesantes. Para terminar su idea, O'Malley sentenció: WNBA, WUFC, me gustaría, creo que sería interesante. No estamos hablando de habilidades, son muy hábiles. Hablo desde una perspectiva de puro entretenimiento, desde la visión de alguien que no puede perderse una pelea entre las chicas. Hasta el momento nadie había planteado esta posibilidad ante el público y por parte de la UFC nadie ha dado crédito a esta propuesta. Como les dije, parece una propuesta con trampa. No entiendo. Yo sí. Es como si O'Malley supiera que no va a funcionar. Es como una manera de decir: las chicas dan peleas interesantes, pero el negocio real lo movemos los hombres. No sé si estoy exagerando. ¿Qué opinan ustedes sobre esta propuesta de Sean O'Malley? ¿La está haciendo como algo real o solo para establecer un punto? Los chicos son los que mueven el negocio de la UFC. Cuando Ronda Rousey estaba en la promoción, era ella quien vendía más en toda la promoción, por encima de los chicos, hasta que emergió la figura de Conor McGregor. Pero aún así es casi imposible imaginar un regreso de Ronda Rousey a la UFC después de tantos años. Y no por edad, Ronda tiene 36 años, sino por la manera en que se fue y más aún por cómo ha evolucionado el deporte en estos años. ¿Estaría Ronda Rousey hoy en condiciones de competir con el top de la UFC? Yo lo veo imposible. ¿Ustedes qué opinan? Sin embargo, fuentes cercanas a Dana White han afirmado que la peleadora es la nueva gran obsesión del presi del UFC para darle una inyección de energía mediática a las categorías de las chicas. Supuestamente, la gran carta de seducción que pondría el UFC sobre la mesa sería la siguiente: hacerla pelear directamente por el cetro vacante de las 135 libras y un contrato millonario. Si esto se materializa, sin dudas, sería un hito en la empresa, pues Rousey se transformaría en la única peleadora en regresar a la compañía de MMA más exigente del mundo para pelear por un título vacante, un privilegio que hasta el momento solo Henry Cejudo había conseguido previamente, con la diferencia que Cejudo se había ido como campeón y solo tuvo 2 años fuera del deporte. De momento todo esto se ha cocinado, claro, como un rumor y nada más, pero cuando el río suena. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.